no se tiene en ninguno de los dos. Con el microcerátomo solo vamos a tener dolor si hay alguna desepitelización, si no, no tenemos dolor. La recuperación visual es bien comparable con el femtosegundo y el microcerátomo, y la calidad visual también. Hay trabajos que dicen que el microcerátomo induce un poco más de aberraciones que los femtosegundos, pero hay trabajos que dicen que son la misma cosa. Entonces, cuando pensamos en ectasia, pero ectasia causada por los microcerátomos o por los femtosegundos, no por la topografía. Cuando estamos diciendo en ectasia, cuando la topografía es totalmente normal, pero en el postoperatorio tenemos una ectasia. En general, es más común ectasia en el microcerátomo que con el femtosegundo. ¿Por qué esto? Porque cuando vemos acá un paciente que en postoperatorio tiene una córnea de 450 más o menos de taquimetría postoperatoria y está ectasiada. Piensan, no, 450 es una buena taquimetría postoperatoria. Pero cuando vemos en el OCT, el visante, vemos que con el microqueratomo, al revés de cortar como 160 como pedimos, ha cortado 220. Entonces, ectasió por la inconsistencia del microquerátomo y no por una complicación de indicación. Y hay trabajos, nosotros hicimos trabajos en la escuela que comparaba el flap de LASIK y con microquerátomo y con el femto. Y lo que vimos que, por ejemplo, con el Moriá, el microquerátomo de la Moriá, pedimos un microquerátomo con el flap de 160 y encontramos de 165 a 196. Y no, en femtosegundo, cuando pedimos de 120, la variación es mucho más chiquita, de 116 a 123. Entonces es mucho más precisa, previsible el corte con el femtosegundo. Y hay otros trabajos que también muestran una precisión mucho más grande de los femtosegundos. Acá con el microquerátomo, Intralas, Visomax y LDV. Lo que vemos es que con el microquerátomo casi todos tienen este corte, más fino, más delgado en el centro y más espeso en la periferia. Y con los intralases, ellos son, con los femtosegundos, ellos son mucho más previsibles. Pero lo más previsible cuando comparamos es el LDV, que corta abajo de lo que necesitamos, lo que pedimos. Los otros cortan un poquito a más de lo que pedimos. Entonces tenemos que tomar mucho cuidado con mucha precaución en no indicar cuando estamos haciendo las cuentas mucho justas. Tengo 250 de residual con 160 de flap, tengo 440 para tratar. Entonces, es muy cerca, tenemos que tomar cuidado, porque mismo con el femtosegundo, a veces puede ser un poquito a más de lo que pedimos. Y la previsibilidad, los femtosegundos tienen una previsibilidad mucho más grande de lo que con el microquerátomo. Y cuando miramos los trabajos que comparan PRK con femtoLASIK, lo que observamos es que en la propiedad biomecánica, como el corte del femtosegundo es muy superficial y un PRK no hay corte, la diferencia en biomecánica del femtosegundo con el PRK casi no existe. Pero tenemos la ventaja que el femtosegundo no se desepiteliza, entonces no tenemos dolor en el postoperatorio. Y después, cuando pensamos en ojo seco y sensibilidad corneana, ojo seco, el femtosegundo cambia mucho poco, pero el microcerátomo cambia mucho más. Y en la sensibilidad corneana, el femtosegundo casi no se cambia y el microcerátomo se pierde bastante la sensibilidad corneana. Entonces, lo que vemos acá, cuando comparamos ojo seco con LASIK y femtosegundo, encontramos que ojo seco después del LASIK en un 46% y en el femtosegundo solo 9%. Y cuando comparamos femtosegundo con PRK, casi no hay diferencia. Observamos que en el primer mes el femtosegundo calza menos
ojo seco que el PRK, pero después de 3 meses ya están muy parecidos. Y cuando pensamos en aberrometría, el femtosegundo y microquerátomo, en la mayoría de los trabajos no hay diferencia, pero como digo, hay algunos que dicen que el microquerátomo induce un poquito más de aberraciones esféricas que lo femtosegundo. Entonces, cuando pensamos en aberrometría, LASIK con microcerátomo a veces son iguales, dependiendo de los trabajos, y PRK con femtoLASIK, cuando vemos la diferencia en el primer mes, si tiene un poquito de inducción de aberración en los dos maneras, en el PRK y en el femto, pero cuando llegamos a los 6 meses, las aberraciones han disminuido, entonces es mucho más por la superficie, por las irregularidades de la superficie, que por el tratamiento en sí. Y cuanto al riesgo de infecciones, femtosegundo casi no tiene problema con infecciones causadas, pero el femtosegundo, pero en el microquerátomo tenemos más riesgo de infecciones por las laminas. ¿Sí? Entonces, en conclusiones, cuanto a microcerátomo y femto, lo que observamos es que con el femto tenemos una respuesta cicatricial menor, el dolor es menor, la recuperación visual es muy buena, la calidad visual también, ectasia menos en el femto, ojo seco también menos, sensibilidad corneana casi no se cambia, aberrometría igual y riesgo de infección también igual, es menor que con las láminas. Pero cuando comparamos PRK y femto, lo que observamos que comparando un ojo con PRK y un ojo con LASIK, femtoLASIK, y en el 7º día el dolor es casi igual entre los dos, pero el PRK pierde mucho en los 3 primeros días. Entonces, que es fácil imaginar por la desepitelización corneana, pero a los 7 días el dolor es igual en los dos. Cuanto a agudeza visual, en los 30 días el femtosegundo tiene una agudeza visual mejor que con el PRK, pero cuando pensamos en agudeza visual de 20-40, a los 30 días son muy parecidos. Y satisfacción cuanto a agudeza visual de PRK y LASIK, de PRK y femtoLASIK, lo que observamos que a los primeros días el femtosegundo es mucho más agradable para los pacientes que lo PRK, pero a los 3 meses ya no ven diferencia. Entonces, en conclusiones, cuando comparamos PRK con LASIK, el éxito para cualquier una de las dos cirugías es primeramente la evaluación del preoperatorio, la indicación quirúrgica, que tenemos que ver tanto la dioptría ser tratada, la paquimetría, si podemos tener paquimetría suficiente para sacar el flap, y si tenemos tiempo para recuperación, porque muchas veces la indicación se puede hacer PRK o femtoLASIK o LASIK, pero el paciente tiene una urgencia en tener buena visión, entonces se gana el femtoLASIK. Y la técnica tenemos que saber cómo hacer todas ellas y principalmente saber cómo manejar las complicaciones, porque todas ellas tienen sus complicaciones, pero sus resultados al final, a los 6 meses, son muy parecidos, son muy semejantes. Muchas gracias. Gracias, doctora Claudia. A continuación, el doctor Cristian Sancho va a presentar LASIK Extra. A todos, muchísimas gracias al comité organizador por esta invitación, especialmente Marcelo, Pablo, Roberto Larco. Lo que vamos a presentar es LASIK Extra. También deseo agradecer a todo el staff de LASIK Center. Básicamente, ¿qué es? Es la combinación de técnica de superficie asistida por alcohol y técnica acelerada. ¿Para qué tipo de paciente? ¿Para quién? Pacientes con queratoconos leves, intolerantes a lentes de contacto, o con córneas cuyas topografías y taquimetrías sean dudosas al momento de una corrección reflectiva. Tal como lo podemos notar acá en estas imágenes, podemos tener pacientes que tienen queratoconos leves, grado 1, así como podemos tener imágenes donde vemos
básicamente asimetrías en la córnea, tanto en la cara anterior como posterior. En esto ya se habló previamente, sin embargo, lo voy a volver a mencionar. El crosslinking básicamente ha representado un cambio importante en el paradigma del tratamiento del queratocono. Sin embargo, no tiene como finalidad mejorar la visión y en la actualidad básicamente se lo combina con varias formas de tratamiento. Una vez que ya hemos visto en varios artículos y referencias donde se ve un reforzamiento que se va dando a través del tiempo luego de un crosslinking. Para esto ya tenemos varias referencias, yéndonos atrás, en el año 2003 básicamente. Tenemos ya el grupo de Dresden que presenta los primeros informes grandes donde podemos notar realmente un proceso benéfico en la córnea luego del crosslinking. Posteriormente a esto, ya vamos viendo avances en el tratamiento del crosslinking. Por el año 2007, el grupo de Canalopoulos comienzan ya a presentar tratamientos combinados de crosslinking y plataformas guiadas a través de topografía con excimer láser. Si seguimos, pues obviamente tenemos varios artículos que nos hacen referencia a este tipo de tratamientos, y dentro de estos últimos, ya en el 2014, en uno de los artículos importantes de cirugía refractiva, incluso ya nos demuestran tratamientos combinando no solo anillos, no solo crosslinking, sino incluido excimer láser. Debido a esto, lo que nosotros hemos hecho es presentar básicamente nuestros resultados preliminares combinando la SEC y crosslinking acelerado. En este caso, es un estudio prospectivo, no comparativo, el que hemos hecho. En un promedio de edad de 33 años, entre 27 y 37 años tenían nuestros pacientes, compuesto de 56 ojos, 38 pacientes con diagnóstico de queratocono, sin progresión. Eran pacientes que ya veníamos viendo 1 o 2 años y las imágenes se mantenían iguales, o con córneas cuyas topografías y paquimetrías eran dudosas al momento de una corrección refractiva, implicando que eran básicamente imágenes asimétricas o paquimetrías delgadas. Las queratometrías máximas de 50 dioptrías, los pacientes incluidos en el estudio presentaban intolerancia al uso de lentes de contacto. Esto vale la pena aclarar, realmente todos los pacientes que estaban bajo anteojos, no podían tolerar lente de contacto, les molestaba muchísimo, y obviamente la agudeza visual alcanzada, mejor corregida, no era la mejor. Paquimetrías promedio de 450 micrones, y la agudeza visual preoperatoria y posoperatoria, mejor corregida, la fuimos comparando, y los cambios topográficos igualmente fueron comparados a los 12 meses luego del procedimiento. El tipo de tecnología que hemos venido utilizando es el sistema optimizado del Allegretto de 400 Hz y a su vez también la plataforma del TCAT o FCAT que tenemos en el sistema, dependiendo un poco de ciertas características de la córnea y igual de las paquimetrías. La técnica utilizada es la SEC, en este caso hemos utilizado alcohol al 0.3% por 30 segundos. Lo que usualmente hacemos es colocamos el cilindro de tratamiento, como lo vemos acá. Una vez hecho esto, pues pasamos 30 segundos y básicamente se produce una dislocación del epitelio. Usualmente en la técnica del LASIK, como principio, se vuelve a reponer este epitelio. Sin embargo, por motivos de lo que estamos haciendo, lo que hemos realizado es básicamente se lo amputa, lo retiramos por completo. Una vez hecho esto, lo que se procede es ya al tratamiento del excimer como tal. En este caso vemos acá, hemos realizado un tratamiento optimizado, un tratamiento miópico astigmático, y una vez terminado, pues vamos a proceder a la siguiente parte, que ya lo vamos a ver más adelante. Este es otro de los casos que igual tenemos utilizando el sistema del FCAT. El FCAT básicamente en este tipo de tecnología lo que utiliza es la excentricidad de la córnea, basado en las imágenes de Pentacam, como vemos aquí, en este tipo de córnea irregular. Una vez hecho el tratamiento, lo que se procede a hacer inmediatamente es utilizamos riboflavina modificada para este tipo de crosslinking, el sistema rápido de Avedro, que es el que estamos utilizando, con un poder de 5,4 joules por centímetro cuadrado a 30 miliwatts y una duración de 6 minutos en el tratamiento. En este caso, lo que se hace, utilizamos riboflavina modificada, es una riboflavina de la compañía mismo, es una riboflavina que tiene más de 0.1% como tal, isotónica, y es del Vivex Rapid, que incluso basado en algunos estudios que ellos ya tienen, podemos tratar córneas inclusive hasta de 325 micrones. Una vez que ya comenzamos la segunda parte del tratamiento, lo que vemos acá es lo que se procede a hacer en este tipo de tecnología. Comenzamos primero a inducir el tratamiento con la riboflavina, seteamos el equipo, básicamente lo centramos, es un sistema muy semejante como cuando vamos a centrar un excimer láser. Una vez hecho esto y luego del proceso de inducción de la riboflavina de los 3 minutos,
lo que vamos a hacer es comenzamos con el tratamiento. El tratamiento normalmente comienza con energía exponencialmente de menos a más. En este caso, si lo hemos seteado en 5.4, pues vamos de poco en poco, centramos el tratamiento como se ve aquí, que está ya el inicio del tal. Y una vez hecho eso, como vemos acá, se va incrementando la energía. No es que arrancamos con 5.4 joules de golpe, sino va de menos a más durante todo el tiempo del tratamiento. Una vez que hemos terminado el tratamiento, lo que hacemos es evacuamos con solución con BSS, y actualmente lo que hacemos es usamos mitomicina C al 0.02, básicamente durante 20 a 60 segundos, dependiendo igual del tratamiento que vayamos a dar. Y en cuanto a resultados, lo que hemos podido obtener en estos 12 meses es que los 56 ojos eran dos grupos, 26 varones y 18 mujeres. Los analizamos en un promedio de edad de 23 años. Todos los pacientes presentaron un proceso de revitalización entre el quinto y el séptimo día, con una visión que va mejorando progresivamente. La proporción del tratamiento astigmático fue del 77%, no es que hemos tratado todo el poder astigmático con una desviación estándar de 25.7. La esfera igualmente más o menos el 70%, con una desviación estándar de 28.3 de la refracción total. Y la paquimetría ultrasónica preoperatoria promedio, como les había dicho antes, 450, con rangos entre 411 y 526. En cuanto a agudeza visual, acá lo que hemos ido mirando realmente es la agudeza visual mejor corregida, tanto preoperatoria como postoperatoria. Como vemos, iniciamos con una preoperatoria de más o menos 0.31 en Logmar, en Tortilla Snellen, viniendo a ser más o menos un 20-40, 20-50, con rangos entre 0.1 a 0.7, más o menos de 20-25, mejor corregida 20-100. A los 6 meses post cirugía, el promedio de la agudeza visual ha sido 0.23, o sea 20-30, con desviaciones estándar de 0.22, promedios entre 0.05, o sea un 20-20 negativo, a 20-100. Y como vemos a los 12 meses los pacientes siguen mejorando y ya tenemos visiones incluso de 20-20, con una desviación estándar de 0.13, rangos entre 0.08 a 0.04, o sea 20-20 a 20-50, viéndose estadísticamente significativo. ¿Cómo hemos mirado los resultados? Ya vamos más adelante a verlos en tablas. Este en sí es uno de los tratamientos, como ya vimos previamente, y en sí este es uno de los pacientes, por ejemplo, en el cual tratamos, aparentemente nos da un keratoconus grado 1, tenemos una simetría, obviamente, lo que nos beneficia es el grosor corneal, es un grosor corneal de 500 micras, y este es el postoperatorio ya prácticamente 5 o 6 meses después, donde vemos una regularización de la córnea. Aquí utilizamos igual el sistema optimizado del paciente. Eso lo que nos llevó a hacer es a comparar en tablas, y comenzamos a mirar el preoperatorio y el postoperatorio, y algo que miramos es que obviamente el 100% de los pacientes estaban en 20-100 de visión mejor, y lo que llama la atención es en las barras pues naranjas y azules, las azules son las postoperatorias, podemos notar en la parte de la derecha la mejoría sustancial de los pacientes mejor corregidos, donde tenemos ya más de un 60% de pacientes con 20-25 de visión, e incluso ya un 40% mejor corregidos que ya no llegan a un 20-20 negativo, y un 22-23% de los pacientes que nos están viendo 20-20 mejor. Entonces realmente aquí el cambio sustancial es en la visión mejor corregida, recuperando de manera importante, posiblemente porque se va regularizando muchísimo mejor en la córnea y obviamente la interfase. En cuanto a lo que fue ganancias y pérdidas de agudeza visual mejor corregida, lo que podemos mirar es que de todos los casos, 10 casos se mantuvieron iguales, o sea, realmente no hemos tenido una ganancia importante. Sin embargo, tenemos 13 casos que mejoraron más de una línea, y el grupo acá más importante es de incluso más de 4 líneas mejor corregidas, donde tenemos incluso 10 ojos. En cuanto a los cambios keratométricos luego del tratamiento, podemos mirar las keratometrías preoperatorias a los 3, 6 y 12 meses, y podemos ir mirando más o menos cómo se fue comportando la curva. Se ha visto que hay bastante estabilidad, si vemos ya a los 12 meses comparativamente, donde no vemos cambios, donde miremos una progresión o algo en el keratoconus con el paciente. En conclusión, la técnica de la SEC extra al parecer es efectiva y segura en el tratamiento en aquellos pacientes intolerantes a lentes de contacto, permitiéndole recuperar de manera sustancial la agudeza visual mejor corregida. Obviamente, sin embargo, se debe realizar un seguimiento a largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. A continuación, el doctor Claudio Orlich va a presentar optimización de los resultados de cirugía refractiva.
Muy buenos días, vamos a hablar un poquito de cómo optimizar o mejorar los resultados en cirugía refractiva. La doctora Claudia nos ha dado unas presentaciones muy buenas de la SIC, del PRK y otros métodos de cirugía refractiva, entonces básicamente voy a hacerlo muy general y me voy a referir más a los inlays o al tratamiento de presbicia. Entonces, cirugía refractiva comprende una serie de procedimientos con excimer láser. Tenemos el femtosegundo de Zeiss, el Visumax, que ahora nos permite hacer lentículos intraestromales con el SMILE, corregir miopía. Todavía no se puede corregir hipermetropía ni astigmatismos mixtos. Tenemos los lentes de cámara anterior y cámara posterior, los lentes fáquicos, de los cuales también se va a hablar hoy, la cirugía facorefractiva, que cada vez es más frecuente, y de lo que voy a hablar más es de los inlays. Evidentemente, para seleccionar qué paciente es candidato para cuál técnica, pues es importante la edad del paciente, la paquimetría, la profundidad de la cámara anterior, su refracción, el diámetro pupilar, el ángulo capa, la ciclotorsión y que no tenga otras patologías asociadas. Creo que la facorefractiva, por lo menos en algunos países, ha ido ganando mucho terreno. Después de los 55 años, cada vez es más aceptado en un paciente hipermétrope o miope alto hacer una cirugía facorefractiva. Incluso en pacientes hemétropes bien seleccionados, el implante de lentes multifocales puede ser muy exitoso. Existía un grupo de pacientes entre los 40 y 50 años, entre los 42 y 52, a los cuales no les podemos ofrecer mucho para la presbicia. Tenemos que hacerle monovisión, que muchas veces no es bien tolerada, y hoy en día tenemos la posibilidad de colocar lo que son los inlays, que es lo que vamos a hablar un poquito durante esta charla. En cuanto al excimer láser, algunos de los avances que nos han permitido mejorar los resultados es que tenemos equipos más rápidos, que tenemos mejores perfiles de ablación, tratamientos guiados por topografía, como los que nos enseñó ayer la doctora, que podemos compensar el ángulo capa, que es sumamente importante, sobre todo en pacientes hipermétropes, sobre todo hipermétropes altos, que podemos compensar la ciclotorsión no solo en los pacientes que vamos a hacer cirugías personalizadas o wavefront, sino que ahora en todos los tratamientos estándar se puede compensar en todos los pacientes que tengan astigmatismo la ciclotorsión. Y algo importante que tienen los equipos nuevos es la posibilidad de tener una paquimetría intraoperatoria, que creo que es muy importante, como veíamos en la charla de la doctora, sobre todo cuando utilizamos un microquerátomo, por la gran variación que hay entre el flap, que puede ser flap más grueso de lo que esperábamos, pues es muy importante contar con una medición intraoperatoria y no llevarnos una sorpresa como el caso que presentó la doctora. También tenemos que tomar en cuenta, sobre todo cuando hacemos el flap o el colgajo con un láser de femtosegundo, el diámetro de la ablación, los patrones que estamos utilizando, ya que con el femtosegundo podemos hacer flaps ovalados o colgajos ovalados, podemos utilizar, cambiar la zona de la bisagra, de tal forma que la bisagra la podemos colocar en una zona que no interfiera con la ablación. Entonces podemos, por ejemplo, en este caso que vamos a corregir un cilindro, podemos colocar la bisagra ligeramente